Cambiamos de tema para hablar de la corrupción en la región. A raíz de las desalentadoras cifras reveladas por varias ONGs como Transparencia Internacional, varias organizaciones de jóvenes latinos han identificado a la población adolescente como un factor de cambio crucial en la batalla contra la corrupción. En países como México, Perú y Paraguay, estas organizaciones se han incorporado a redes que buscan concientizar a niños y adolescentes sobre la importancia de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas en la lucha anticorrupción y la construcción de una cultura demócrata sólida. Y precisamente nos acompaña uno de estos jóvenes, David Riveros, el director ejecutivo y presidente de Reacción Paraguay. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a vos, es un gusto para mí poder participar este tiempo de NTN 24 Noticias y por compartir la experiencia que venimos desarrollando desde Paraguay con la juventud paraguaya en el área de participación ciudadana, educación cívica y combate a la corrupción. David, bienvenido y comienzo preguntándote cómo surge esta iniciativa Reacción Paraguay. Bueno, Reacción, como dice la palabra, fue esa, y valga la redundancia, reacción ante una situación extrema de corrupción que había pasado como presidente del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Educación, uno de los colegios más grandes del Paraguay, con aproximadamente 4.000 alumnos, en donde al formar parte de este estamento estudiantil, descubrimos a través de investigaciones que nuestro consejo directivo, los profesores y directores, tenían había una alta incidencia de corrupción, motivo por el cual nosotros seguimos a denunciar esas irregularidades con la evidencia correspondiente, esperar respuesta del Ministerio de Educación, que no sucedió, y finalmente entonces radicalizar nuestra postura con una manifestación, una demostración en protesta que duró aproximadamente un mes. Y durante esa experiencia la prensa amarillista nos declaró, bueno, nos juzgó a nosotros, a los dirigentes, como vándalos, drogadictos, entre otros términos que no correspondían precisamente porque éramos menores de edad. E inclusive fuimos tapa de diarios y medios locales con ese tipo de denominaciones. Y eso fue una cachetada para nosotros, darnos cuenta de que el mundo en realidad no es tan color de rosas como creemos cuando estábamos en el colegio. Y de ahí, por esa reacción, decidimos organizarnos y fundar esta pequeña organización que gracias a mucho sacrificio, disciplina y trabajo arduo a lo largo de 6 años, hoy se va destacando a nivel nacional e internacional en materia de transparencia en el área educativa. David, ¿cuál ha sido la recepción de los jóvenes con estos temas que no son tan familiares para todos ellos? Muy interesante la pregunta. De hecho, yo creo que esta generación a nivel Latinoamérica, que nació a mediados de los 80, inicio de los 90, es una primera generación nacida en democracia o en transiciones a democracia. Y eso es un factor clave, porque implica que nuestros antecesores, nuestros padres, abuelos, familiares, la sociedad en general, es una que ha crecido formada durante, sea épocas de dictadura, como lo fue en Paraguay, o regímenes autoritarios militares, como fueron en otros países de la región. Entonces, teniendo esa generación anterior como la que forma esta nuestra generación de jóvenes, sin una experiencia en lo que es participación ciudadana, educación cívica, porque no podían, porque hacerlo era peligroso, o porque nunca tuvieron las motivaciones, sea del gobierno, de la sociedad civil, inclusive para hacerlo, hace que tratar de hablar de sociedad civil, de participación ciudadana, de combate a la corrupción, de manera estratégica e institucionalizada, sea algo bastante difícil en nuestro país, para nuestra juventud, y creo también para juventud de otros países. Entonces ese es el primer desafío, tratar de hablar de educación cívica con jóvenes que nunca tuvieron esa experiencia y con una generación anterior que no nos dejó antecedentes mayores, digamos. Los jóvenes, se nota en varios estudios, aumentan su participación en términos de voluntariado para un sinfín de organizaciones, pero a la hora de votar, a la hora de participar políticamente en el sentido formal, se van alejando. Y esto genera una crisis de espacios. Por un lado, se generan espacios para las personas que son corruptas y por otro lado, se va alienando mayormente a los jóvenes que tienen la integridad y la idoneidad para poder convertirse en líderes que promuevan estos valores cívicos de los que hablamos.
Ahora, David, ¿trabajan ustedes en conjunto con otras organizaciones de América Latina? Es decir, ¿han apuntado a ir más allá del plano nacional? Hubieron momentos en los que sí hicimos eso. Somos cofundadores de la Red Global de Jóvenes contra la Corrupción, GIAC por sus siglas en inglés, que fue incubada por el Banco Mundial en su momento, y tratábamos de fomentar y de compartir experiencias positivas de cómo impactar en el sector de los servicios y combatir la corrupción por un par de años. Lastimosamente eso se ha debilitado. En proyectos anteriores también hemos trabajado en la promoción de la cultura del voluntariado y de la democracia participativa, con organizaciones en Chile, en Perú, en Inglaterra, en Colombia, en Brasil. Pero actualmente tratamos de promover esto, de los trabajos de base y estrategias, de nuevo, desde la base social, que puedan incidir, que puedan ser más inclusivas, más innovadoras, que vuelvan a atraer a la juventud a la participación social y también a la participación política formal para poder incidir en las políticas públicas y hacer cambios en lo que es el gobierno. Finalmente, David, Paraguay quedó ubicado como uno de los países más corruptos del mundo, pese a haber mejorado incluso su calificación. ¿Qué decir desde tu movimiento anticorrupción? Bueno, Paraguay mejoró 20, o sea, mejoró 20 puestos con respecto a lo que fue el informe el año pasado. Estamos ahora en la posición 130. Seguimos siendo, hasta donde entiendo, uno de los más corruptos de Latinoamérica, pero es un progreso. Yo creo que el gobierno paraguayo y la realidad ahora mismo es que hay un incremento en la apertura de los gobiernos a través de portales de datos abiertos, a través de leyes, acceso a la información, entre otro tipo de iniciativas. Pero para hablar de transparencia creo que nos falta mucho, porque si es que no podemos conectar la apertura del gobierno y las instituciones públicas a una sociedad civil fuerte, que participa, que consume esa información, que demanda y que tiene la iniciativa para proponer políticas públicas e incidir, hasta que no lleguemos a eso no hablamos de una transparencia total y por eso los jóvenes tenemos que participar más. Ojalá que así sea. Quiero agradecer a David Riveros, el director ejecutivo y presidente de Reacción Paraguay, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a vos y a la audiencia. Muchas gracias.